Hoy miles de mujeres se movilizaron contra la violencia de género luego del Día Internacional de la Mujer. La convocatoria fue bajo el lema "Las mujeres paramos el mundo". En la marcha desde Plaza de Mayo hasta el Congreso Nacional también se manifestaron por el aborto legal, seguro y gratuito. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. 17 casos de coronavirus en Argentina. Hoy se confirmaron 5 nuevos casos en la ciudad de Buenos Aires, San Luis, Chaco y Río Negro. El Ministerio de Salud informó que son todos casos importados con antecedentes de viaje. Piden extremar las medidas de prevención y que permanezcan aislados quienes estuvieron en los países de riesgo. Caída en los mercados de todo el mundo a causa de la propagación del coronavirus. Las bolsas de valores del mundo tuvieron un marcado descenso. Los efectos se sintieron en nuestro país y sumado a la baja del precio del petróleo, el Merval cayó más del 13%, mientras que el riesgo país alcanzó el valor más alto de los últimos 15 años. Marchas por el Día de la Mujer. Cientos de mujeres en todo el país realizan movilizaciones y actividades en el marco del Paro Internacional de Mujeres. La iniciativa, que ya lleva 4 años, busca visibilizar las problemáticas vinculadas a la violencia de género. En la ciudad marchan desde Plaza de Mayo al Congreso. Italia se declara zona roja por coronavirus. Con casi 500 fallecidos y 9.000 contagios, el primer ministro extendió las restricciones por prevención a todo el país. Giuseppe Conte pidió permanecer aislados y evitar desplazamientos y concentraciones. La Organización Mundial de la Salud reconoció que hay riesgo de pandemia. Termina la Superliga con 2 partidos, con Boca consagrado campeón. Hoy termina el torneo con 2 encuentros. Unión recibe a Vélez en el último partido de Gabriel Heinze como entrenador. Y por su parte Racing visita a Estudiantes, que tendrá el debut como técnico de Leandro de Sábato. Hoy se registraron 5 nuevos casos de coronavirus en Argentina y ascendió así a 17 el total de casos confirmados en nuestro país. Así lo comunicó el Ministerio de Salud de la Nación, que aclaró que todos tienen antecedentes de viaje. En la ciudad de Buenos Aires hay 10 casos y las autoridades tomaron nuevas medidas de prevención. Sobre todo para la gente que ha venido de viaje de los países donde está el virus circulando, que son China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia o Alemania. En esos casos les pedimos que colaboren permaneciendo en sus casas. El protocolo está funcionando, hoy tenemos capacidad de atender, aumentaron muchísimo las llamadas desde el jueves para acá. Hemos redoblado la capacidad, la cantidad de operadores. Llamen al 107. Y esto está funcionando. De hecho, todos los últimos casos no fueron la guardia, sino que llamaron al 107, va el SAME a buscarlos directamente a la casa y se los atiende en los hospitales que corresponda, con un proceso de aislamiento para no entrar en contacto con otra gente en los sanatorios. Atención quienes hayan viajado a estos 8 países: China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, Francia, España o Alemania, deben permanecer aislados en sus domicilios durante 14 días. Para esos casos está prevista la implementación de licencias laborales y permisos especiales, porque no deben concurrir a escuelas, a universidades o bien lugares de trabajo del ámbito público o privado. El Ministerio de Salud de la ciudad además pidió respetar el protocolo ante la presencia de fiebre, dolor de garganta, tos y dificultad para respirar. No acudir a los centros de salud y llamar de inmediato al servicio de emergencia 107. Esa es la línea telefónica del SAME que va a activar el seguimiento domiciliario. Esta epidemia se contiene con la construcción de un colectivo, donde logramos un objetivo común, y dentro de ese objetivo común los intereses individuales o los problemas individuales pasan a un segundo plano sobre el interés colectivo. Por lo tanto, todos, más allá de las necesidades que tengan de visitar a alguien, de hacer un trámite, de ir a pagar algo en algún lugar, todas las personas que vienen del extranjero, de estos 8 países en particular, y llegan a la ciudad de Buenos Aires, les recomendamos que guarden 14 días en la casa sin contacto con la comunidad, con el contacto mínimo posible.
Hasta el momento en nuestro país hay un fallecido por COVID-19 y 17 casos confirmados por el Ministerio de Salud de la Nación. 10 casos están en la ciudad, donde además existen 70 personas en cuarentena. Los otros casos confirmados pertenecen a las provincias de Buenos Aires, a Córdoba, San Luis, Chaco y Río Negro. Las autoridades sanitarias resaltaron que en todos los casos se trata de personas con antecedentes de viaje. Además, el ministerio aclaró que el país se encuentra en máxima alerta para sensibilizar la vigilancia, pero no registra transmisión local. También afirmaron que hay varios pacientes infectados en condiciones de recibir el alta en los próximos días. Las principales universidades del país, como la UBA y la Universidad de La Plata, se sumaron al pedido para que los estudiantes y el personal que haya estado en países de riesgo de circulación del coronavirus no asistan a los establecimientos durante 14 días con faltas justificadas. Esta medida se basa en una resolución del Ministerio de Educación de la Nación que por el momento no incluye la suspensión de clases. Lo que nos han planteado los especialistas es que el nivel de contagio que hoy tenemos no es el que están teniendo otros países, estamos lejos de eso, pero como ha planteado el gobierno, esto es día a día, tenemos que ir viendo cómo va evolucionando en Argentina, e inclusive día a día es la determinación de qué países tienen alto nivel de contagio, ¿no? Esa lista se puede ampliar en cualquier momento, y sí estamos pidiendo un esquema de responsabilidad. La resolución nosotros la aprobamos el viernes por la noche, y el fin de semana hemos hablado con la mayoría de los ministros de educación de las provincias, porque incluye a todos los niveles del sistema educativo. La propagación del coronavirus sumado al descenso del precio del petróleo hizo que Wall Street dejara de operar por la caída de las cotizaciones. Las bolsas de valores a nivel mundial disminuyeron hasta más del 11%, como sucedió, por ejemplo, en Italia. Los efectos también empezaron a sentirse en nuestro país. El Merval cayó más del 13% y en los casos de YPF y Tenaris las acciones descendieron entre el 19 y el 22%. En tanto, el riesgo país alcanzó su valor más alto desde el año 2005. Finalmente cerró en los 2.400 puntos básicos. El Centro de Estudios de Comercio Exterior Siglo XXI anticipó algunos efectos del coronavirus sobre la economía. Sostiene que descenderán las cantidades exportadas y que será difícil encontrar destinos alternativos. También afirma que habrá incertidumbre cambiaria y financiera, caerán los precios y además habrá falta de insumos en rubros como medicina y aeronáutica. El informe también adelantó cuáles serán los sectores más afectados: la electrónica fueguina, las automotrices y autopartes, el comercio de maquinaria agrícola y las manufactureras de origen industrial se verán afectadas en su actividad. Y mientras tanto, en Tierra del Fuego, Brightstar, la empresa que arma celulares Samsung y LG, está desabastecida debido a que sus insumos provienen de China. La compañía suspendió la actividad durante 2 semanas. En Carnaval pagó el sueldo completo de los 3 días hábiles de la primera semana y el 70% del salario en la segunda semana. Según la Asociación de Fabricantes de Electrónica, el problema se va a repetir en otras empresas del sector. Confederaciones Rurales Argentinas, la Sociedad Rural y Coninagro empezaron un paro que se va a extender hasta el día jueves en la medianoche. La Federación Agraria, por su parte, dio libertad de acción. La medida de fuerza consiste en un cese de comercialización de granos y de Hacienda en protesta por el nuevo esquema de retenciones. Y el objetivo de esto es que, que el gobierno se dé cuenta, que entienda una vez por todas que tiene que parar la mano con los impuestos, tiene que aflojar con los impuestos y tiene que ajustar su tamaño y ajustar el gasto del Estado. Lo que sí le aseguro, lo que sí pedimos es que el gobierno recapacite un poco, que piense un poco, pedimos señales, eso es lo que estamos pidiendo. Si no hay ningún cambio, seguramente que van a seguir los problemas. Los organizadores del paro aseguraron que no habrá aumentos de precios, desabastecimiento ni tampoco cortes de ruta. Hubo algunos controles de cargas en la ciudad cordobesa de Alto Fierro y en la localidad bonaerense de San Pedro. En tanto, en Chaco, camionetas y casillas rurales se movilizaron desde Charata hasta la ciudad bonaerense de San Nicolás. Por otro lado, el gremio Huatre
y varias cámaras de transportistas rechazaron el paro, mientras que la Federación Agraria Argentina dio libertad de acción. Hay quienes tienen una mirada y quienes tienen otra, pero nosotros debemos ser objetivos en esto. Y si estamos diciendo de que hay sectores que obviamente dicen no, nosotros no queremos ir al paro porque producen 300 o 400 toneladas y están perfectamente comprendidos, en el contexto de los que representamos desde Federación Agraria, está perfecta la postura, la visión de esa gente, pero debemos representar a los que tienen 500, 600 o 1000 toneladas. Por su parte, un grupo de horticultores nucleados en Unión de Trabajadores de la Economía Popular realizaron una feria de alimentos frente a la sede central de la Sociedad Rural Argentina. Fue en rechazo al cese de comercialización de granos por 4 días. Los referentes de la UTEP afirmaron que quienes impulsan el paro son 2.600 empresarios que no tienen compromiso con la situación de los medianos y pequeños productores. El defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, anunció que apelará ante la Corte Suprema de Justicia la decisión del gobierno de modificar la fórmula de cálculo de actualizaciones de jubilaciones y disponer de los incrementos por decreto. Semino ya había presentado una demanda colectiva ante el juzgado de primera instancia del Fuero de Seguridad Social, que fue rechazado por la jueza Silvia Zaino. Tras esta decisión judicial, Semino apeló ante la Cámara de Seguridad Social y fue sorteada la Sala 3. Sin embargo, todavía no se terminó de conformar por la jubilación de 2 magistrados. Fuimos hoy por per saltum a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en razón de lo que es no solo el conflicto que se va atrasando en términos de su resolución, sino la gravedad institucional que representa. Porque hay que tener en cuenta que cuando ya se aplica una fórmula diversa y segmentada, lo que se cambia hacia el futuro es la base de cálculo de futuros reajustes. A partir del asesinato de un hombre de 45 años, este fin de semana en Rosario, el registro de homicidios en la ciudad superó el medio centenar de víctimas. Es el tercer asesinato en 72 horas que ocurre en Rosario. Según fuentes judiciales, Carlos Ruiz Díaz le dispararon en las primeras horas del domingo y los investigadores creen que hay personas involucradas. Una ya fue detenida. Se extreman las medidas de prevención del coronavirus en el mundo. Italia se declaró en zona roja luego de haber registrado 97 muertes en un solo día. La Organización Mundial de la Salud reconoció que se acerca el riesgo de una pandemia. Y además hubo movilizaciones en todo el país en el marco del paro internacional de mujeres. Estos y otros temas aquí en instantes en Noticias a las 20:30. Estás en Buenos Aires, estás en el canal de la ciudad. Justo antes de la cena, Coco Carreño nos enseña a preparar los platos más ricos desde tu propia cocina. Soy Coco Carreño, bienvenidos a mi cocina, bienvenidos a mi casa. Recetas fáciles y rápidas para todos los gustos. Disfruten, cocinen, es fácil y rico. En casa, Cocina Coco. Lunes a viernes a las 19. Canal de la Ciudad. Buenos Aires es una ciudad con cultura para todos los gustos. Y hay un programa pensado para los que quieren disfrutarla. En Disfrutemos BA te contamos todas las alternativas culturales que la ciudad tiene para vos. Disfrutemos BA con Victoria Casaurán. Jueves a las 20. Canal de la Ciudad. Masiva manifestación en el Congreso por el Día Internacional de la Mujer. Las consignas de la convocatoria fueron el repudio a los femicidios y la legalización del aborto. Marcho más que nada para que se visibilice nuestra lucha contra el patriarcado, contra el capitalismo y todo junto se va a caer. Para que tengamos los mismos derechos y ganemos lo mismo que los hombres. Y una camina con miedo.
principalmente para que la maternidad sea deseada. Quiero que dejen de opinar de mi cuerpo y sobre las decisiones que tomo sobre él. Para que no nos maten más. Estas son algunas de las razones por las que marcharon las mujeres. El denominador común, el miedo a que la violencia machista las mate. Sabemos que hay un montón de medidas que se podrían tomar en forma urgente y evitar que muchas mujeres sigan muriendo. Es terrible lo que está pasando en estos días. El otro tema que las convocó fue la legalización del aborto, aunque hay reservas en el movimiento feminista sobre el proyecto que presentará el Ejecutivo. Nos preocupan en una cuestión elemental, que es la objeción de conciencia. Eso puede ser una maniobra para vaciar de contenido un derecho. No solo si no es institucional, la individual también. La acción del 9M también incluyó un paro internacional de mujeres. De ahí la gran presencia de trabajadoras en la marcha, en su mayoría organizadas en sindicatos. Aún bajo la lluvia, miles de mujeres llegaron marchando desde distintos y distantes puntos de la ciudad. La columna más grande llegó desde Plaza de Mayo. Según el informe anual del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, 2 de cada 10 víctimas de femicidios pidieron ayuda al Estado. En 2019, el 22,5% de las mujeres asesinadas habían hecho denuncias por violencia de género. En 2017 y 2018 esa proporción había sido del 12,7%. El resto de las víctimas no había realizado denuncias previas. En 2019 hubo 101 femicidios, en 2018 102 y en 2017 98. El rango de edad de las víctimas es mayor entre los 31 y 40 años, representa el 27,5% de los casos. El vínculo entre víctimas e imputados es un 70% íntimo, en un 13,4% un familiar y otros en un 16,5%. La ministra de Mujeres, Género y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, adelantó que en los próximos días llegará al Congreso el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Actualmente el proyecto de ley está bajo la órbita del Ministerio de Salud y de la Secretaría Legal y Técnica, en la cual se está trabajando. Será en los próximos días, como lo anunció el presidente el 1 de marzo pasado. Sí, estamos trabajando el Ministerio de Salud, la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia y nosotras, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. La decisión de la letra chica en algunas cuestiones y el momento en cuándo va a ser presentado es una decisión que tiene en las manos el propio presidente. Las cifras de los infectados por dengue aumentan. En lo que va del año, la provincia de Buenos Aires informó un total de 194 casos. El Gobierno Nacional, por su parte, reportó 680 infectados en 13 jurisdicciones. En la ciudad de Buenos Aires, el último boletín epidemiológico registró más de 360 casos confirmados. Según el relevamiento realizado en los centros de salud de la ciudad, se notificaron 936 posibles casos de dengue y se confirmaron 364 pacientes infectados por la picadura del mosquito. De esa cifra, 110 pacientes fueron registrados en la última semana de febrero, revelando un incremento del 66% en una sola semana. Además, según indicó el boletín oficial, más de la mitad de los casos son autóctonos de la ciudad de Buenos Aires y un 41% de los pacientes corresponde a personas que habían viajado a zonas o países donde circula el virus. Si trabajamos sobre el mosquito, podemos evitar la contagiosidad local, que son los casos que están apareciendo ahora y que es habitual que aparezcan en el mes de marzo. Entonces allí el mensaje es el Aedes. El mosquito Aedes, a diferencia del mosquito común, el Culex, el que está en las plazas, en los lugares abiertos, el Aedes no suele estar allí. El Aedes está en el domicilio y en el peridomicilio. Es ese mosquito con patitas y manchas blancas. Ese mosquito lo tenemos que derrotar entre todos. Tiene un ciclo que pone huevos, hacen las larvas en el agua y salen a volar como adultos. Necesitamos la participación de la comunidad en descacharrar, ordenar, revisar el tanque de agua que esté tapado.
El gobierno de Italia declaró al país como zona roja por la propagación del coronavirus y pidió evitar los desplazamientos y concentraciones. Se registraron 97 muertes en un solo día y son casi 500 los fallecidos, con 9.000 contagios y 700 pacientes recuperados. Además, se registraron motines en una decena de cárceles por la suspensión de visitas para evitar los contagios. 6 presos murieron y 370 se escaparon. Por su parte, las autoridades iraníes permitieron salidas temporales a unos 70.000 detenidos por el riesgo de contagio en las cárceles hacinadas. Aclararon que se trata de delitos menores y bajo fianza. La Organización Mundial de la Salud alertó que se acerca el riesgo de una pandemia. Now that the virus has a foothold in so many countries, the threat of a pandemic has become very real. Chile vive su segundo día de protestas de movimientos feministas en el marco de la huelga convocada por el Día Internacional de la Mujer. Tras la multitudinaria movilización del 8 de marzo, hoy hubo cortes de ruta y marchas, principalmente en Santiago y en Antofagasta. Algunas manifestaciones terminaron con enfrentamientos con la policía frente al Palacio de la Moneda. Las demandas históricas de la lucha de las mujeres estuvieron atravesadas por la convulsión social que vive el país a más de 4 meses del inicio de las protestas. La Unión Europea anunció que analiza recibir a 1.500 menores refugiados que se encuentran acampando con sus familias en la frontera entre Turquía y Grecia. El anuncio fue realizado luego de una reunión de 7 horas entre líderes de la coalición del gobierno alemán en medio de la crisis migratoria por la apertura de fronteras turcas. El gobierno de Turquía exhortó a Grecia a que abra sus puertas a miles de refugiados que esperan ingresar a Europa. Con Boca consagrado como campeón de la Superliga, hoy termina el torneo con 2 partidos. Desde las 19, Unión recibe a Vélez. El equipo de Liniers gana 3-0. El encuentro marcará la despedida de Gabriel Heinze como entrenador de Vélez. Desde las 21:10, Racing visita a Estudiantes de La Plata, que tendrá el debut del técnico Leandro de Sábato en reemplazo de Gabriel Milito, quien había renunciado luego de que Estudiantes quedara eliminado ante la Ferrere por la Copa Argentina. El avance del coronavirus a nivel mundial empezó a impactar en el deporte. Después de las medidas tomadas en el fútbol italiano y la Fórmula 1, ahora se sumó el tenis. Las autoridades del torneo Indian Wells, que debía comenzar esta semana, decidieron suspender el torneo después de confirmarse un nuevo caso en California. El Departamento de Salud Pública del condado de Riverside declaró la emergencia. El tenista argentino Diego Schwartzman se quejó por la falta de comunicación por parte del ATP y señaló que se debería comunicar mejor a los jugadores sobre la suspensión del torneo cuando están todos en la ciudad para disputar el mismo. Imputan penalmente al jugador de Chicago, Arnaldo González, luego de haber realizado gestos antisemitas y discriminatorios hacia la comunidad judía en el partido ante Atlanta. El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires comunicó que el jugador será imputado penalmente por haber transgredido el artículo 3 de la ley 23.592, que incrimina la realización de actos discriminatorios. El deportista deberá declarar el día miércoles. Si bien el jugador se había disculpado a través de las redes sociales, desde la dirigencia del club adelantaron que tomarán medidas al respecto. Atención, mañana podría haber demoras en el tránsito por movilizaciones, según lo que informa la Secretaría de Transporte de la ciudad. Desde las 11, la Unión de Trabajadores de la Tierra y otras organizaciones se van a concentrar en las inmediaciones de Plaza de Mayo. Además, a las 12 y a las 17 se esperan concentraciones en las inmediaciones del Congreso Nacional. Te vamos a contar ahora la información de cómo va a seguir el tiempo. Presten atención. Llueve en la ciudad en estos momentos y tal como lo reflejan las imágenes de satélite, se registran estas tormentas aisladas. Ahora el cielo está nublado,
Llueve en la ciudad de Buenos Aires, señoras y señores, luego de un fin de semana totalmente caluroso y por lo tanto la sensación térmica finalmente descendió a 19 grados. Sin cambios, en la madrugada tendremos una temperatura mínima de 21, en la mañana lluvias aisladas en la ciudad con una temperatura de 20 grados la mínima. La tarde también con probabilidades de lluvias y chaparrones con una sensación térmica de 21 grados. Y luego de un día lluvioso, la noche va a estar despejada con 21 grados de temperatura. A pesar de las nubes, el índice de rayos del sol va a ser alto. No hay que exponerse al sol al mediodía. Una nueva semana, arrancamos y les contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana más noticias a las 20:30, por supuesto. Y hoy los espero nuevamente a las 22 con Hoy Nos Toca la Noche y todo el análisis.